Tardes, arrancamos otra edición más de lavinotinto.com por Radio Sintonía 1420 AM. Hoy viernes 23 de agosto estaremos como siempre acompañándolos durante la próxima hora para hablar del fútbol profesional venezolano, también de lo que va a ser la actuación de los venezolanos en el extranjero este fin de semana y, por supuesto, en el fútbol venezolano comprende la jornada número 3 del torneo Apertura 2013. En la dirección de la estación está la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López, en los controles en esta primera mitad Luis Guillermo Martínez, mientras que en los micrófonos estaremos acompañándolos durante la próxima hora César Peña y Gabriel Silva. Buenas tardes, César, ¿cómo estás? Viernes. Sí, ya por fin es viernes para muchos, aunque a nosotros nos toca trabajo el fin de semana. Muy buenas tardes a cada uno de los oyentes del programa el día de hoy, y a los que van a almorzar, buen provecho. Esta hora siempre buena para, como se dice coloquialmente, saciar ese hambre. Nosotros tenemos que esperar un poco. Sí, tenemos que esperar un poco, a veces hasta un poco bastante, ¿no? Pero tratamos de suplir o paliar esa situación preparándonos, ¿no? Comiendo muy bien en la mañana antes de venir al programa de radio. Hoy hablar de la tercera jornada del fútbol nacional, también de lo que va a generar la actuación de los venezolanos en el extranjero. Y evidentemente siempre es tema de conversación la selección nacional. Todavía no se ha dado a conocer lo que es esa convocatoria para los partidos ante Chile en Santiago y Perú en Puerto La Cruz, pero ya son muchas las informaciones que corren por las redes sociales en torno a los rivales, y eso lo hemos venido también conversando acá en el espacio. Ya Chile dio su convocatoria para enfrentar a Venezuela. Al final uno de los jugadores que estaba en principio en los planes de Jorge Sampaoli, Johnny Herrera, no va a estar, ya lo informó la Federación Chilena de Fútbol, y Venezuela todavía, como lo acaba de comentar César, no ha dado una lista oficial, ¿no? César Farías todavía muy minucioso, se ha tardado, a ciencia cierta, porque falta muy poco ya para el partido, estamos a 23 de agosto, el partido va a ser el próximo 9, el 6. El 6 de agosto en Santiago. 6 de septiembre. 6 de septiembre, correcto. 6 de septiembre en Santiago, faltan muy pocos días para lo que va a ser este importante partido para las aspiraciones de Venezuela en clasificar, por supuesto, al Mundial de Brasil 2014. Por parte de Chile, Jorge Sampaoli y su cuerpo técnico deberá buscar alternativas y también un acompañante para el golero titular Claudio Bravo, por lo cual se han fijado en Christopher Toselli de la Universidad Católica de muy buen papel, ¿no? Dentro del torneo local, en el contexto sudamericano también la U Católica siempre ha tenido una buena repercusión, o Paulo Garcés de los Higgins y Diego Sánchez de Unión Española, todos del torneo local. Torneo local, de hecho, gran parte de la convocatoria que entregó Sampaoli viene respaldada por futbolistas principalmente que militan en el extranjero. El resto se van a anunciar en las próximas horas, pero ya se conocía de forma tácita que Johnny Herrera era el acompañante de Claudio Bravo, que es el portero habitual de esta selección chilena. Ahora no va a estar, sufre un esguince en la rodilla derecha y es una lesión que lo dejaría prácticamente sobre el margen del partido, y es arriesgarse a tener un jugador con pocos minutos de juego viniendo de una lesión. No solamente Chile y Perú, porque Uruguay, Argentina, Bolivia han entregado sus convocatorias, Paraguay lo hará pronto, a su vez Colombia también estará haciendo lo mismo. Y Venezuela, todavía está esperando el profesor César Farías a ver cuál va a ser esa convocatoria, que imaginamos no va a cambiar mucho, ¿no? El panorama de los jugadores que tiene que llamar, sobre todo por lo que se está jugando, no creo que vaya a cambiar en gran parte. Uno que otro nombre que podría aparecer como una sorpresa, entre comillas, pero de ahí en adelante creo que se va a manejar en la misma geografía. Obviamente hay jugadores que no van a tener cabida porque ni siquiera están viendo minutos con sus clubes, pero no es descabellado que al menos los llame para contar con ellos en todo este ciclo y toda esta dinámica de trabajo. El grueso de Venezuela, sin duda alguna, van a ser los venezolanos que militan en el fútbol extranjero. Fue la constante dentro de los últimos partidos de Venezuela, incluso tomando como referencia el último compromiso ante Bolivia en Pueblo Nuevo, cuando solo 3 o 4 jugadores pertenecen al fútbol local. En esta oportunidad parece repetirse, ¿no? ¿Por qué no? Una convocatoria bastante similar. Pudiese estar ingresando Johandri Orozco, creo que gustó al cuerpo técnico con lo visto en Pueblo Nuevo ante Bolivia. César Almastrico González, Ángel Flores, jugadores del Deportivo Táchira que pueden estar integrando la selección venezolana.
Y del torneo local, Franklin Lucena también, puede ser. Sí. Reni Vega, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar también en un Rafa Romo? De muy buen papel en la Copa Sudamericana. En la Copa Sudamericana, y realmente creo que ahí se ganó la posibilidad de ser convocado. Creo que de los mejores partidos que ha hecho Rafa Romo en mucho tiempo, ¿no? Recordábamos y conversábamos con nuestro compañero Javier Rivera y incluso discutimos, ¿no? De aquel partido que fue portero en Bolivia, que tuvo una destacada actuación. Lo que hizo esta semana en Paraguay con Mineros de Guayana es para elogiar y tener en cuenta dentro de la selección nacional. Con todo respeto y todo lo que genera Dani Hernández, no viene teniendo minutos y no está jugando. Entonces, tener un portero con un poco más de tino futbolístico siempre va a ser importante en esta recta final de las eliminatorias. Además que Dani Hernández no está viendo minutos con el Asteras Trípoli. Sí, por eso. En la jornada pasada no vio, en esta oportunidad hay que esperar a ver en la jornada del fútbol de Grecia, y esto puede perjudicar al jugador ex del Real Valladolid de la primera división del fútbol español. Y si analizamos la actualidad de los porteros convocables a la selección nacional, sin duda alguna Rafa Romo es el único que tiene un paso de ventaja, ¿no? Por el momento y por la actualidad. Por la actualidad, exactamente. Porque Reni Vega tampoco tiene mucha... Reni Vega está empezando con el Deportivo La Guaira. Leo Morales en los últimos años o en los últimos meses siempre ha estado constante en algunas lesiones. Es un buen portero, pero entendemos que también se lesiona mucho y pierde un poco de ritmo y continuidad, pero tiene la confianza también de César Farías, ¿no? Yo creo que hay ciertos jugadores que van a estar por ser parte de ese proceso y otros que obviamente se lo habrán ganado con sus actuaciones. Indudablemente me parece que va a estar Salomón Rondón, que va a estar Joseph Martínez, que va a estar Fernando Aristigueta, Osvaldo Vizcarrondo, el propio Gabriel Sichero, Roberto Rosales, Alexander, Tomás Rincón para el partido contra Perú, porque recordemos que no va a estar contra Chile, y parece ser el acompañante de Franklin Lucena, un Ángel Flores, sin duda alguna. Que tuvo otra actitud con el partido amistoso frente a Bolivia y se le vio un poco más suelto, con más salida y incluso con llegada y pisando el área, que creo que es una de las cosas que estaba en deuda para Ángel Flores, porque se veía bastante amarrado al medio campo en esa labor o esa pareja encargada de contener y recuperar balones por parte de, bien sea por Tomás o por el propio Paqui Lucena, que es otro de los acompañantes. Nos vamos metiendo de una vez en lo que va a ser la jornada número 3 del torneo Apertura 2013 del fútbol profesional venezolano. Comenzamos hablando del Deportivo Táchira, Deportivo Petare, partido que se va a estar disputando el próximo domingo en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Una gran oportunidad para Táchira volver a obtener los 3 puntos ante su gente. Ya lo hizo en la jornada inicial ante unas 12.000 personas. El rival de turno en ese momento, el Deportivo La Guaira, terminaron ganando 3-1. En la segunda jornada terminaron venciendo también a Yaracuyanos 2-0 con doblete de José Miguel Reyes, y ahora vuelven a su casa. Se espera un gran ambiente en Pueblo Nuevo, César. Sí, un gran ambiente, y el Deportivo Táchira ha arrancado bastante bien. Creemos que es un equipo que bueno, está llamado a ser protagonista en el fútbol venezolano siempre, ¿no? Por la historia y por lo que representa su camiseta, pero arrancó muy bien esta temporada, lleva 2 victorias de forma consecutiva, le hizo bien esa gira por Argentina, enfrentando distintos rivales, y eso es lo que ahora se está traduciendo para el conjunto aurinegro, ¿no? Se está viendo en los papeles, como se dice, y eso evidentemente es importante que lo puedan mantener y hacerlo a lo largo de todo el torneo Apertura venezolano, porque al Táchira le ha costado mantener esos resultados en el fútbol nacional. Vamos a escuchar y compartir con todos ustedes a las declaraciones de Giacomo Di Giorgi, volante y defensor también polivalente, jugador del Deportivo Táchira, quien habla de lo que ha sido esta experiencia con el Deportivo Táchira en este naciente torneo Apertura, y también de lo que va a ser este compromiso ante el Deportivo Petare en condición de local. Repetimos, el Deportivo Táchira regresa a Pueblo Nuevo. Giacomo Di Giorgi, ¿no? Un jugador que formó parte del Deportivo Anzoátegui, y tenemos algunos problemitas por acá. 5 años estuvo ligado al conjunto oriental. Muchísimo, y bastante que le aportó, ¿no? A este equipo que fue referente junto a Belio Hernández tal vez en los últimos tiempos para que este Deportivo Anzoátegui tuviese gestas importantes dentro del fútbol venezolano, participación en un par de torneos internacionales como lo fue la Copa
Sudamericana y lo va a hacer también la Copa Libertadores 2014. Ahora sí tenemos a Giacomo Di Giorgi, volante del Deportivo Táchira. Realmente contento por el arranque que hemos tenido. Ya ahora toda la semana pensando lo que va a ser el partido de Petare el domingo, todos los trabajos enfocados sobre el rival para poder aprovechar algunas debilidades que puedan tener y nosotros también fortaleciendo alguna parte las cuales no hemos estado lo más acertadas posible y bueno, hemos estado corrigiendo para día a día ir mejorando lo que es el equipo y en movilidad y en todo lo que se pueda dar en un partido. El pensar que no han tenido un muy buen arranque ellos como Petare, creo que no podemos confiar de eso. Un equipo muy difícil, tenemos que tener todo el respeto posible. Por ahí ya se le van a incorporar jugadores que en la primera fecha no pudieron jugar por problemas de pase y otras cosas extra fútbol, pero nada, creo que tenemos que preocuparnos por nosotros, seguir creciendo como grupo, seguir manteniendo la dinámica de juego que podamos tener, la comunicación que siempre va a ser importante en todos los partidos, y nada, y esperar un pueblo nuevo con bastante gente, que vengan a apoyar y todo ese aliento que nos pueda empujar para buscar el resultado. Creo que principalmente lo grupal, hemos estado muy unidos. También la dinámica que le podemos imprimir a los partidos, creo que hemos sabido sacar provecho. Y nada, y siempre teniendo la posibilidad de mitad de cancha para arriba, de estar frente al arco rival. Estamos creando muchísimas oportunidades. Creo que lo importante ha sido la contundencia que hemos tenido, que las oportunidades que nos quedan la hemos concretado. Y creo que tenemos que seguir por ese mismo perfil, seguir generando y bueno, y saber de que en cualquier momento nuestros jugadores de mitad de cancha para arriba van a hallar con el gol. Siempre nos empezamos a defender desde nuestro delantero, empieza a defenderla cuando perdemos la pelota y nada, en la parte de atrás siempre con mucha comunicación de parte de Breiner, de los cuatro del fondo, creo que siempre ha sido importante cubrirnos las espaldas y nada, y siempre dudar del compañero, no estar confiado y siempre estar cuidándole la espalda al compañero para poder sacar alguna desventaja que podamos tener y poder solucionar las cosas a tiempo. Sí, ya empiezan la semana miércoles, domingo, miércoles, Copa Venezuela, torneo. Nada, creo que hay un plantel bastante amplio para poder encararlo de Copa Venezuela y de torneo. Lo importante va a ser que cada uno de lo que estamos integrando el equipo estamos mentalizados y preparados para lo que se nos pueda presentar, oportunidades que le puedan dar a los jóvenes que estén preparados y la puedan saber aprovechar. Creo que eso va a ser importante para poder encarar los dos frentes con bastante responsabilidad. Era Giacomo Di Giorgi, jugador del Deportivo Táchira, hablando de lo que va a ser este partido ante el Deportivo Petare. Lo decía el propio Giacomo, un par de cosas puntuales. A pesar de que el Petare no ha comenzado muy bien el torneo de apertura, con par de derrotas, no deben confiarse de ello. No, para porque nada. Petare va a buscar los puntos, evidentemente. No creo que se vayan a permitir comenzar un torneo con 3 derrotas consecutivas. Aparte que ya llegó el transfer, ¿no? También de Wiswell Licea, que puede cambiarle la cara al conjunto parroquial, que es un hombre, digamos, acostumbrado a hacer buenos partidos, como se le conoce en nuestro país, el hombre pase-gol del fútbol nacional, y sin duda alguna es una especie de aliciente, ¿no?, para el conjunto del Petare, que podrá contar con una de sus piezas importantes y que pueda sumarle mucho más a la institución que dirige hoy en día Edson Rodríguez, que si bien es cierto, cayó ante el Zamora, caíste hasta el último campeón, uno de los equipos tal vez mejores confeccionados del fútbol nacional, no por plantilla, sino por la utilidad que le da a sus piezas, sabiendo pulir a cada uno de estos elementos. Y en la primera fecha, bueno, se tocó jugar ante un rival que tiene mucha experiencia en los últimos años, los últimos meses, como el Deportivo Anzoátegui, pero tampoco fue que le pasaron por encima, ¿no? Terminó cayendo por la mínima en ese partido. Así que
Petare tiene sus armas y con eso puede complicar muchísimo al conjunto del Deportivo Táchira, que, insistimos, también ha demostrado que está armado con la intención de ser protagonista y lo están llevando de esa manera. Sí, sin duda alguna, ¿no? Y por parte del Deportivo Petare, ya hablaba César del propio transfer, ¿no? Del algo positivo para Wiswell Licea, aunque se conocía extraoficialmente que el hecho también de que Wiswell Licea no tenga tanto protagonismo dentro de este Deportivo Petare pasa por un tema de indisciplina. Bueno, imagínese usted, ¿no? Un hombre que ha estado siempre llamado a ser figura en el balompié nacional y también en el internacional. Recordemos cuando coincidió con Armando Maite en Atlético Huila, llegaron a armar una buena dupla, una buena pareja en el conjunto de Neiva, allá en Colombia, pero creo que terminó siendo más protagonista y teniendo mayor peso Armando Maite que el propio Wiswell Licea, ¿no? Que no está acostumbrado, o digamos que nosotros no estamos acostumbrados a verlo con tan poco protagonismo de cara a un gol y sobre todo participando en las jugadas. No fue de esa manera Wiswell Licea, en detrimento de bueno, lo que sí pudo hacer Armando Maita. Sí, hoy en día los dos en Petare. Ahora, en lo deportivo, ¿qué se espera de este Deportivo Petare, Deportivo Táchira? Yo creo que el Táchira va a seguir por la misma senda, la misma iniciativa, ¿no? De ser protagonista. Lo dijo Daniel Farías, tiene que corregir los principios de los partidos porque es donde los pueden tomar desprevenidos o sin mayor concentración, pero en la actualidad han demostrado que son un equipo sólido, que se complementa muy bien, sobre todo en la parte defensiva, que anteriormente tenía esa falla, al menos el torneo pasado, y la pegada que estaba mostrando es importante, ¿no? Han podido marcar goles, no han recibido ninguno, y eso habla de la idea que está bastante clara, ¿no? Ser contundentes de cara al arco rival y poder ayudarse en transiciones y evitar que caigan goles como anteriormente sí le sucedía en el torneo pasado. Por parte de Petare, no sabíamos decir a qué va a jugar en este tercer partido, porque si tuvo una postura y perdió en la primera fecha y en la segunda fecha no pudo sacar ventaja en incluso un partido que se jugó a 2 días, porque empezó el domingo. Estamos hablando del Petare, por supuesto. Del Petare, claro, que comenzó el domingo y se terminó el día lunes. Imaginamos que Edson Rodríguez estará pensando en tener alguna variante para este encuentro, pero una variante ante el Deportivo Táchira. Tiene profundidad, ¿no? Una plantilla bastante amplia la que tiene este Deportivo Petare. Sí, y a eso iba, tiene la profundidad para hacerlo, pero una variante en esta tercera fecha, si bien es cierto, no va a pesar mucho, tiene que ser algo que hayan estudiado muy bien para que le vaya a rendir frutos ante uno de los rivales que ha mostrado mejor fútbol en estas 2 primeras fechas. Así que el Deportivo Táchira recibe al Deportivo Petare en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, ya lo decía Giacomo Di Giorgi, esperan muchísima gente, que los aliente, que los apoye en condición de local. Táchira, una oportunidad sin duda de lujo para seguir en la senda positiva en este inicio del torneo de Apertura 2013. También hablamos de otro de los partidos interesantes, ¿no? Ya lo comentábamos en la semana, César, de lo que va a ser el Caracas Carabobo, a disputarse el próximo domingo en el Estadio Olímpico de la UCB. Mucho morbo en este partido, además por ser el cuerpo técnico de el Carabobo, quien dirigió al Caracas por mucho tiempo, al menos los últimos 3 años de este Caracas, fue dirigido por Seferino Bencomo y Johnny Ferreira, este último hoy director técnico titular, por decirlo de alguna manera, sí, del Carabobo Fútbol Club, que ahora se encuentra a un Caracas con otra cara muy distinta a lo que estaba acostumbrado tal vez a ver el propio Johnny Ferreira, con otro cuerpo técnico, con otros jugadores totalmente diferentes también, porque si hablamos de lo que puede ser este Caracas, muchos nombres nuevos, ¿no? Ricardo Andreuti, Pomponio Morales, el propio Rafael Lobo, sí, jugadores también como Roberto Túquer, Javier Guarino, Roberto Armúa, muchos jugadores que son titulares incluso, y nos atrevemos a incluir al propio Roberto Armúa porque puede estar ingresando en el 11 titular por el jugador Luis Cariaco González, pero Johnny Ferreira sin duda alguna algo sabe, ¿no? De este Caracas, iba a ser una rivalidad bastante interesante entre estos dos equipos que en los últimos años en lo deportivo ha sido una bonita guerra, ¿no? En lo deportivo. Sí, sin duda. El conjunto del Carabobo y el Caracas han tenido su rivalidad importante en el fútbol venezolano, le han dado de la mejor manera
en cuanto a lo que es esa, se puede decir una rivalidad joven dentro del fútbol nacional, pero ahora se ha garantizado la seguridad para este partido, se ha tratado de que no se genere ningún hecho de violencia en el fútbol venezolano y evidentemente creo que es uno de los partidos de la fecha. Interesante lo que se pueda realizar dentro del campo, dos equipos que están esperando hacer las cosas de la mejor manera. Por parte del Carabobo llegan con el goleador del torneo de apertura en las dos fechas que se han jugado, el jugador de origen uruguayo, se me escapa el nombre, Pablo Olivera, exactamente, el del jugador charrúa. Y en el Caracas, una institución que viene en ascenso, que bien lo dijo Eduardo Zaragoza, no está contento con lo mostrado hasta ahora, pero sí está contento al menos en la condición física de su equipo, el hecho de que a nivel táctico se va entendiendo una idea, pero hay que seguir mejorando a pesar de las dos primeras victorias en el torneo de apertura, totalmente distinto a lo que ha sucedido o lo que sucedió en su momento en el arranque del torneo del año pasado, cuando Caracas no carburaba en las primeras 5 o 6 fechas. ¿Te da la duda todavía si Juan Guerra va a poder estar por el conjunto del Carabobo? Emilio Rentería ya jugó contra el Atlético Venezuela luego de que el transfer estuviese activo para el jugador ex Columbus Crew y también Defensor Sporting de Uruguay. Debutó ante el Atlético Venezuela, no pudo marcar, pero sin duda puede aportarle cosas interesantes haciendo dupla en el ataque con Pablo Olivera, el propio jugador uruguayo que mencionabas hace algunos instantes, que tiene 4 goles en 2 partidos. Sí. Muy atenta la defensa del Caracas, que no ha encajado gol, no ha permitido goles en los 2 primeros partidos. 4-0 ante Trujillanos y 1-0 ante Llaneros. Va a ser algo allí que va a chocar, ¿no? Seguramente el poderío ofensivo que puede tener este Carabobo y la solidez defensiva que ha mostrado este Caracas al inicio del torneo. Así, hasta ahora va a ser un bonito partido, va a ser una dura prueba para ambos equipos. El conjunto del Carabobo ya cayó derrotado en la segunda fecha y entendemos que siendo un equipo emergente que viene de la segunda división, que se fundó o que trajo muchísimas piezas nuevas, buscará hacerlo de la mejor manera y ante un rival que los motiva, ¿no? El hecho de tener a gente como el Caracas al frente, creo que eso es una motivación adicional para el conjunto granate, que ya lo hemos dicho en otras oportunidades, hay una notable rivalidad entre ambos clubes que se ha venido digamos enfocando o materializándose en las últimas temporadas. Esperemos por el bien y el espectáculo y por la parte deportiva, ojalá no suceda nada fuera de los campos de juego. Ya se envió un comunicado por parte del Caracas donde vamos a estar leyéndolo en los próximos minutos. Es así, donde se está garantizando la seguridad para este partido y bueno, entendemos que va a venir una buena cantidad de seguidores granates, una barra que también se ha organizado en los últimos años y eso puede terminar nutriendo el espectáculo. Ojalá sea de la mejor manera y que sin duda creo que va a ser un bonito partido para los que estén en la ciudad capital el día domingo, se puedan acercar y mirar este partido. Sin duda alguna. Vamos a escuchar a Rómulo Otero, volante del Caracas Fútbol Club, quien seguramente va a ser titular en este partido, es uno de los capitanes de este equipo capitalino, que conoce muy bien también lo que es la rivalidad del Caracas y el Carabobo. Escuchamos declaraciones del propio Rómulo Otero después de uno de los entrenamientos del conjunto capitalino, con miras por supuesto a enfrentar al conjunto del Carabobo. Rómulo, primero hablar justamente de lo que va a ser este partido el próximo domingo. Han sido de 2-2, por así decirlo, obligados, ¿no? Tal vez a conseguir estos 3 puntos en casa. Sí, como dijiste, estamos en casa y por ahí hacer respetar un poco la localidad. Sabemos que no tenemos que dejar pasar puntos, si queremos un objetivo, creo que estos partidos hay que ganarlo con contundencia, respetando mucho al rival, pero bueno, nosotros vamos a la de nosotros, a hacer un buen partido, un buen fútbol y bueno, tratar de hacer los goles. Oye, ¿cómo enfrentarse tal vez a este Carabobo, no? Un Carabobo que se reforzó muy bien, que no es un secreto que han venido haciendo un buen papel, ¿no? En las 2 jornadas que han tenido acá en el torneo. ¿Cómo jugarle tal vez a este equipo? Bueno, ahora con la llegada de Armua creo que le vamos a dar buen trato a la pelota, darle más full al equipo y bueno, sabemos que vamos a tener muchas ocasiones de gol y creo que tenemos que concretarla para así el partido se nos haga más fácil y
bueno, estar creo que concentrado en la parte de atrás. Cada uno de mis compañeros tenemos que estar concentrados porque eso es lo que se refleja. Ya llevamos 2 partidos, hemos dejado el arco en cero y creo que es rescatable eso. ¿Cuál crees que es el fuerte de este Carabobo? La parte ofensiva, creo que tiene muy buenos jugadores y son muy verticales en la parte ofensiva y bueno, creo que como te dije, tenemos que cuidarnos de eso, cuidar en la parte defensiva y estar concentrados. Oye, que el Carabobo tenga un director técnico que los conoce bien ustedes y que, bueno, que en tu caso también lo conoces muy bien, ¿tiene tal vez algún valor agregado esto? Sí, creo que conoce cómo juega el Caracas, a lo mejor no cómo juega Zaragoza, pero bueno, tiene muchas características de varios jugadores que fuimos parte de ese proceso con él y bueno, creo que por ahí nos estudió un poco, pero bueno, tenemos que ser impredecibles a la hora del partido. Oye, Rómulo, sabemos que todos los partidos se piensan en ir a sumar los 3 puntos, sin embargo, sabemos que existe también ese, por así decirlo, ese pequeño pique, ¿no?, entre el Caracas y el Carabobo. ¿Cómo se toma tal vez este partido? ¿Tiene alguna diferencia? Sí, bueno, como siempre ha existido esa rivalidad y bueno, nosotros vamos por la de nosotros, a tratar de sacar esos 3 puntos en casa que son bastante importantes para encaminarnos y bueno, más allá de esa rivalidad, creo que hacernos fuertes aquí en casa y siempre tener algo positivo que es sacar 3 puntos, que es muy importante. Y bueno, nada, creo que va a ser muy bonito ese partido, tanto como la hinchada como los jugadores. Pero es un estadio lleno, me imagino. Sí, todo el mundo también espera ese partido, como dijiste, con la rivalidad y creo que va a ser muy bonito. Muchas gracias, Rómulo. Era Rómulo Otero, volante del Caracas Fútbol Club. Sí, Rómulo Otero hablando bastante claro y conciso con respecto a este duelo. Sabe que Johnny Ferreira los conoce muy bien como jugadores que fueron de su proceso junto a Seferino Bencomo, pero no conoce lo que va a plantear Eduardo Zaragoza, más allá que los técnicos siempre se estudian y saben cómo se plantean los partidos cada uno de sus rivales. Creo que va a ser un duelo tanto de técnicos como de jugadores y con esa motivación adicional de algunos elementos encontrados, encontrar en el banquillo a Johnny Ferreira, que estuvo siendo habitual en esa casa como dueño de casa, ahora como visitante, y Emilio Rentería si tiene la posibilidad de jugarlo, luego la motivación de enfrentar al quien fuese su técnico. Eso por lo general hace que sean partidos muy movidos, sean partidos muy jugados y muy trabados. A veces se genera mucha expectativa en base a esto y termina también siendo un poco escueto en cuanto al fútbol, pero esperemos que no sea así, que yo creo que va a ser una bonita prueba, tanto desde lo que son las gradas, desde que son los cuerpos técnicos y jugadores, y pinta para ser el partido de la fecha. Vamos a compartir con ustedes el comunicado que emitió el Caracas Fútbol Club rápidamente antes de hacer el corte con respecto a la seguridad, ¿no?, para el Estadio Olímpico de la UCB y todos los asistentes que decidan acudir a este partido Caracas-Carabobo. Este domingo Caracas y Carabobo medirán fuerzas en partido correspondiente a la tercera fecha del torneo Apertura 2013 y como siempre esperamos que se viva un gran ambiente en las tribunas, gradas y adyacencias al estadio y que la familia futbolera se acerque para cerrar de la mejor forma el fin de semana, dice el Caracas Fútbol Club. Caracas, como institución apegada a los valores del ciudadano, exhorta a todos los asistentes al Estadio Olímpico a mantener un buen comportamiento y que podamos compartir 2 horas y algo más de sano entretenimiento, apoyando al equipo en todo momento con los cánticos y expresiones propias del amante de este deporte. Para ello, se ha desplegado un importante dispositivo que tiene como finalidad darle seguridad a los aficionados del Caracas, así como los que asistan a apoyar al Carabobo Fútbol Club. Los avileños mantendrán los 3 filtros de seguridad habituales y su ingreso se dará de manera rutinaria a partir de la 1 de la tarde. Los aficionados visitantes, por su parte, serán recibidos en el peaje de Tazón por los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana para una primera revisión. Allí mismo se le venderán los boletos y luego los autobuses serán escoltados hasta el mural de Zapata para una segunda revisión. El ingreso al estadio para los aficionados carabobeños se dará por la calle de los Servicios y ya dentro del Olímpico se ubicarán en un sector especial del graderío, el habitual para la visita. Recordamos también, dice el Caracas, que ambas fanaticadas estarán separadas
por paredes de 3 metros de alto y 35 metros de distancia entre pared y pared, siempre con custodia policial. Así que importante, ¿no?, que este plan de seguridad, por llamarlo de alguna manera, se ejecute a la perfección y que la policía haga lo correcto para tratar de evitar la violencia, ¿no?, que es lo que no se quiere. Claro, vamos a aplaudir, y eso encarecidamente hay que hacerlo, todo el esfuerzo y el operativo de seguridad que se está desplegando para este partido. Lamentablemente quisiéramos hablar de un partido que no se fuese un enfrentamiento, suena un poco grotesco, entre Israel y Palestina. Sí. Un partido de fútbol no debería generar tanta complicidad o tanta complejidad en este tema, pero ya sabemos cómo es el fútbol acá y hay que seguir educando, y con esto se busca evitar violencia. Nosotros vamos a hacer el corte para identificar la estación, y al regreso continuamos con la segunda parte. Continuamos con mucho más de lavinotinto.com por Radio Sintonía 1420 AM. Los invitamos a que nos puedan sintonizar por la web www.radiosintonía1420.com. También pueden seguirnos por nuestras cuentas de Twitter, @lavinotinto.com, @Gabo A. Silva y @RasCesarBZLA. Nosotros seguimos hablando de esta jornada número 3 del torneo de apertura. Ya conversamos acerca del Deportivo Táchira, Deportivo Petare, también lo hicimos sobre el Caracas Carabobo, y es momento de hablar de otro de los partidos más interesantes, ¿no?, que nos regala esta jornada número 3. Hablamos del Deportivo Lara Zamora Fútbol Club, partido que también fue diagnosticado por la Federación Venezolana de Fútbol como un partido de alto riesgo, al igual que el Caracas Carabobo. Sabemos la rivalidad también que tienen estas dos aficiones, los últimos incidentes que se han registrado en los últimos compromisos entre estas dos oncenas, en especial en el último partido disputado en el Metropolitano de Cabudare, cuando aficionados del Zamora y del Deportivo Lara protagonizaron una especie de tángana donde terminaron destrozando gran parte de este estadio, una de las principales joyas que tiene este país, a pesar que no esté terminado el estadio, lamentablemente, pero muy vistoso este estadio Metropolitano de Cabudare. Ahora en lo deportivo, el Deportivo Lara, valga la repetición, ya obtuvo sus primeros 3 puntos en la segunda jornada ante el Deportivo Anzoátegui en el mismo estadio. Le toca jugar nuevamente en condición de local. En esa oportunidad ganaron 3-0 y se encuentran a un Zamora que viene invicto en este torneo de apertura. Ganaron en la primera jornada yaracuyanos 2-0, y en la segunda fecha también sacaron los 3 puntos ante el Deportivo Petare en el Estadio Olímpico de la UCB. Ya está entrenando con el equipo la nueva incorporación de este equipo blanquinegro. Hablamos del delantero panameño Ricardo Clark, que viene a suplir a ciencia cierta la importante baja que tuvo este equipo zamorano de Gabriel Torres, que terminó calando en el Colorado Rapids de la primera división del fútbol de Estados Unidos. Sin embargo, Noel Chita San Vicente ha tenido en otros jugadores figuras emergentes, caso Juan Falcón, que ya estuvo consolidándose de a poco dentro del fútbol venezolano en la última temporada, donde marcó una gran cantidad de goles, y ahora jugadores como Pierre Pluchino también han respondido a la causa del Zamora Fútbol Club, un Zamora que, ya repetimos, viene muy bien dentro del torneo de apertura. También tiene la condición de haber sido el último campeón del torneo del fútbol venezolano, y esto sin duda le da un plus importante a este partido. Por parte del Lara, luego de esa eliminación catastrófica dentro de la Copa Sudamericana en primera fase ante la Liga de Loja, se enfocó ya de una vez en lo que iba a ser el torneo de apertura. No le fue muy bien en la primera jornada, donde incluso perdió en la primera fecha ante el Vigía en un partido que sorprendió a muchísimos de seguidores, ¿no?, del fútbol venezolano, tomando en cuenta el favoritismo que tenía a ciencia cierta el propio Deportivo Lara, y que en esta primera jornada no pudo ser realidad para el conjunto del Deportivo Lara. Hablábamos del Zamora del delantero panameño Ricardo Clark, que ya se le ve con la camiseta del Zamora, un delantero espigado, con unas características interesantes también
para este equipo capitalino que llega a aportarle a una ofensiva que no se ha amilanado, ¿no? A pesar de las bajas que ha tenido el conjunto del Zamora. Hablábamos de la importancia que tienen jugadores como Pierre Pluchino, ¿no? Hace apenas segundos acá en el espacio de lavinotinto.com, y precisamente vamos a recibir acá en el espacio en lavinotinto.com a Pierre Pluchino. Pierre, bienvenido a tu espacio también. Te saludamos en esta oportunidad César Peña y quien te habla Gabriel Silva. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, César? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Bueno, Pierre, hablar de lo que va a ser esta nueva jornada, ¿no? El torneo Apertura 2013. Ahora les toca visitar a un rival complicadísimo seguramente cuando le toca jugar como local, como lo es el Deportivo Lara. Sí, bueno, verdad, ha sido un partido complicado, pero nosotros vamos a estar acá en casa y tenemos que hacer respetarla como lo hemos venido haciendo, y yo creo que, bueno, como todos saben, va a ser un rival de jerarquía, de peso, donde en estos últimos años siempre ha estado arriba peleando los primeros puestos, y tiene muchos jugadores con mucha experiencia, y de verdad tenemos que, bueno, como te dije, hacer valer la localía y junto a nuestra gente saber hacer fútbol y bueno, esperar sacar los 3 puntos acá. ¿Existe alguna diferencia, Pierre, en este Zamora al momento de ser local o visitante? Tú como jugador de este equipo y también como protagonista, porque incluso has tenido la oportunidad de marcar en este inicio del torneo Apertura, ¿sientes alguna diferencia en lo futbolístico de este Zamora cuando les toca jugar en el estadio Agustín Tobar de la Carolina o afuera, en el interior del país? No, yo creo que, bueno, obviamente cuando uno está en casa siempre sale a proponer, siempre sale a buscar el partido, pero nosotros, estando local o visitante, siempre hacemos nuestro mismo fútbol y bueno, cuando vamos de visita siempre esperamos, en los primeros minutos esperamos un poco al rival para ver lo que va a proponer, pero siempre terminamos proponiendo nosotros porque necesitamos, si queremos pelear los puestos de arriba, necesitamos buscar el partido desde inicio y poder sacar los 3 puntos tanto afuera como de local. Pierre, ¿qué hace tan competitivo este conjunto del Zamora que en el torneo pasado se logró quedar con la estrella y arrancó el torneo con el mismo ritmo, ¿no? Con la misma intención de ser protagonista y siempre compitiendo? Pero ¿cuál es el factor que consideras que lo hace ser así, ¿no? Ser tan competitivo en el torneo venezolano. Sí, yo creo que es la presión que nosotros le hacemos al rival desde el inicio y bueno, también por ser un equipo muy joven, le gusta mucho correr y bueno, eso se ve en cada partido que hacemos, que terminamos siempre los 90 minutos ahogando al rival y yo creo que esa es una de las claves para nosotros conseguir estos triunfos que hemos conseguido y bueno, esperando que cada domingo podamos hacerlo y que sigamos con esta racha positiva desde este domingo frente a Lara acá en casa. Siempre se ha dicho que la mano del profe Noel San Vicente es bastante exigente, ¿no? Y sobre todo el tema de la preparación, incluso conocemos parte del cuerpo técnico, como el caso de Rodolfo Paradini, un gran preparador físico en nuestro balompié, y cómo es ese trabajo previo entre semana y si realmente el Zamora hoy en día se maneja de esa forma, ¿no? Sí, verdad, el trabajo del profe es muy exigente, pero yo creo que así ha conseguido todos sus éxitos y hoy en día es uno de los mejores técnicos del país y verdad, o sea, estoy muy contento por estar acá, pertenecer a este club y bueno, eso se ve cada día, en cada entrenamiento, en cada trabajo que hace, siempre busca ser el mejor, ser con excelencia y eso se ve en cada partido que uno está jugando porque cada trabajo nosotros lo plasmamos en la cancha y así se ha visto en cada partido los resultados. Ahora, Pierre, ¿cómo analizas también la llegada de otro jugador panameño al conjunto del Zamora? Hablamos de Ricardo Clark, que ya está entrenando con el equipo blanquinegro. ¿Cómo ha sido la llegada de este jugador a la institución? Sí, bueno, he tenido muy poco contacto con él porque yo he estado trabajando un poco diferenciado por un problema en el tobillo, pero se ve un gran jugador, muy rápido y bueno, esperemos que como cada jugador nuevo siempre llega a un equipo, siempre lo vamos a apoyar, le vamos a dar su bienvenida y bueno, esperemos que nos sirva y nos ayude mucho para este torneo porque vamos a enfrentar 2 torneos como la Copa y el torneo y necesitamos variantes para poder conseguir los resultados que queremos. Ahora, Pierre, ¿cómo analizas también el rival, el Deportivo Lara, un equipo que sucumbió en la primera jornada, cayó goleado ante el Vigía, pero luego se repuso rápidamente en condición de local, goleando nada más y nada menos
que al Deportivo Anzoátegui. ¿Cómo analizas a este Deportivo Lara que tiene una plantilla remozada si se quiere, pero que sigue siendo uno de los equipos más fuertes del fútbol venezolano con una base de jugadores con mucha experiencia? Sí, sabemos que bueno no han cambiado mucho sus líneas y han mantenido una base. Yo creo que va a ser un rival muy exigente por la experiencia que tiene y por estar en estos últimos años peleando los primeros puestos. Yo creo que va a ser un lindo partido, pero nosotros tenemos que saberlo manejar con la mayor experiencia, a pesar de ser un equipo joven, pero sabemos lo que son los triunfos y esperemos que con nuestra experiencia podamos conseguir estos tres puntos otra vez este domingo acá en casa. Ahora, Pierre, agradeciéndote el tiempo que tienes con nosotros y ya para ir finalizando, ¿hacia dónde apunta el proyecto del Zamora en la actualidad? Tienen 2 competiciones, bien lo dijiste tú, Copa Venezuela y Torneo Apertura, y el año que viene también la responsabilidad, ¿no?, de jugar una competición internacional. ¿Hacia dónde apunta hoy en día este proyecto del Zamora Fútbol Club? Sí, yo creo que bueno, como todos saben, el año que viene tenemos una competición muy exigente como la Copa Libertadores, todos apuntan a eso, pero tenemos que pensar día a día, con el trabajo día a día vamos a llegar bien para esos torneos, pero sabemos que el Zamora viene de ser campeón y tiene una exigencia, un extra para estas competiciones, y yo creo que con el trabajo del profe, el día a día sí vamos a apuntar a lo más alto de cada torneo. Por último, Pierre, ahora sí, para despedir, tu compenetración dentro del equipo y esa asociación también con jugadores como Juan Falcón. Sí, bueno, yo creo que, de verdad, contento por pertenecer a este club y bueno, por esa compañía que tengo con Juan cuando jugamos juntos y nos estamos entendiendo muy bien y bueno, ese es el trabajo que nos está pidiendo el profe para cada día, en cada entrenamiento y bueno, si nos toca jugar juntos en un partido, pues lo haremos de la mejor manera y si le toca a uno o al otro, pues apoyarnos de afuera o dentro de la cancha y siempre para el bien del grupo. Muchísimas gracias, Pierre, por este espacio que has tenido acá con nosotros. Te deseamos muchísimo éxito en este fin de semana en ese partido ante el Lara. Sí, muchas gracias a ustedes y bueno, buenas tardes. Seguro, un fuerte abrazo. Era la voz de Pierre Pluquino, el jugador del Zamora Fútbol Club, un Zamora. Ya lo dijo el propio Pierre, ¿no? La intención y la exigencia siempre va a ser grande, más si tienes a Noel San Vicente como director técnico, lo conocemos, un hombre de bastante carácter. Recordamos rápidamente cuando finalizó el torneo en la definición de la estrella que dijo, si no se empieza a construir la sede, me voy, y esto no es algo que sea un capricho ni mucho menos, pero es una de las exigencias que tiene un técnico que es uno de los más ganadores del fútbol nacional y que no es porque sea el más ganador la exige, sino porque un equipo que quiere pensar y aspirar a ser protagonista en el fútbol venezolano y si quiere también hacerlo a nivel internacional tiene que contar con su propia sede y poder ir generando una mejor cantera, una mejor situación en divisiones inferiores y ahí es donde está apuntando este Zamora. Ojalá que lo que está planteado y lo que se está sembrando hoy en día con el cuerpo técnico que tiene Chita o sea otro técnico que llegue se mantenga, ¿no? Para que el Zamora en 10, 15 años pueda ser un equipo realmente competitivo en todas sus líneas. Pero ojo que la gerencia le ha respondido a Chita San Vicente a esas peticiones, poco a poco han ido labrando un camino exitoso dentro del fútbol venezolano, no solo en lo deportivo sino también en lo institucional, lo que menciona precisamente César, y es algo importante. Sí. No solo para el Zamora, sino para el fútbol venezolano en general, y es un modelo y un patrón que tienen que seguir el resto de los 16 o 15 equipos que hacen vida dentro de la primera división y que todavía en ese aspecto siguen a años luz de lo que es la realidad del fútbol. Sí, y sobre todo la realidad en Sudamérica. Esta semana lo he tocado muchísimas veces ese tema, lo hemos conversado en la redacción, lo hemos conversado en el espacio de radio, pero este círculo, y coincido muchísimo con ese planteamiento que nos hacía nuestro compañero Javier, que es bastante analítico en este aspecto, que el fútbol venezolano se maneja en un círculo y una esfera donde dentro del torneo local se puede ser bastante competitivo con ciertos nombres importantes o no, pero cuando salimos las diferencias son abismales, nada más y nada menos con que te encuentres con un club que es un equipo chico de barrio en la Asunción, como por un ejemplo Libertad, y esto digo chico y que tal vez yo estoy exagerando, o poner otro ejemplo, un equipo como Rubio Ñu, que acaba de cumplir 100 años y cuando salen a jugar a nivel continental son bastante competitivos.
Entonces ahí donde el fútbol venezolano tiene que avanzar a tener una estabilidad. Nosotros cambiamos de nombre cada 2 años en alguna institución. Italia dejó de ser Italia, se convirtió en Petare. Real Sport, que entró con toda la intención de ser un gran equipo en su momento, con un nombre que tenía mención o hacía dotes, colonia, ¿no? Algo hacia lo que era las colonias, terminó desapareciendo, ahora es Deportivo La Guaira. Y bueno, y así se va cambiando constantemente. Imagínense ustedes cómo es la parte deportiva, que en los últimos años nos ha dado más dolores de cabeza que alegrías, muy a pesar de que la selección nacional sí ha sido la bandera en cuanto al crecimiento del fútbol nacional. Escuchamos ahora la contraparte. Miguel Mea Vitali, jugador del Deportivo Lara, habla de lo que va a ser este partido en condición de visitante, ojo, ante el Zamora Fútbol Club en el estadio La Carolina de Barinas. Miguel Mea Vitali. Sí, bueno, luego de 2 fechas imaginamos tener una cantidad de puntos diferente. Creo que no se arrancó de la mejor manera, pero bueno, gracias a Dios el domingo pasado pudimos rectificar, no solo por el resultado, sino por el fútbol desplegado durante los 90 minutos. Creo que es lo más importante, también por supuesto el resultado, pero bueno, gracias a Dios conseguimos la primera victoria del campeonato ante un rival que va a pelear arriba, que es uno de los candidatos como es Anzoátegui. Entonces bueno, creo que poquito a poco vamos enderezando las cosas y esperemos el día domingo seguir dentro de esa racha. Y tiene que cambiar luego de un resultado tan duro, complicado, difícil, y más por los errores que se cometieron. O sea, si el Vigía nos pasó por encima fue luego del 4.º gol, que fueron y practicaron su fútbol, mientras creo que el Lara fue el que dominó el partido, y fueron pequeños detalles, pequeños episodios que a la larga marcaron la diferencia. Fueron 4 errores donde a este nivel no se pueden cometer, y errores infantiles que lamentablemente pagamos caro. Gracias a Dios el domingo ajustamos, nos dimos cuenta que todo el mundo concentradito, haciendo cada quien su trabajo, podemos hacer cosas importantes, y lo logramos ante un rival tan difícil como es Anzoátegui. Sí, esa es la verdadera cara, la que se vio contra Loja también, donde el equipo cuando mantiene el arco en cero, donde hace bien su trabajo, defiende bien, y de ahí más construye la jugada. Este equipo está para pelear cosas importantes. Tienes que estar más que concentrado durante los 90 y tantos minutos. Recordemos que Zamora es un equipo muy bien trabajado, que está bien preparado, que el año pasado ganó muchos partidos en los minutos del minuto 80 al minuto 90, en la jornada pasada lo hizo también. Entonces es un equipo que no baja los brazos nunca, que pelea hasta el final, que lucha hasta el final, que es un grupo importante, no tiene figura, la figura es el grupo, y por eso ha conseguido lo que consiguió el año pasado. Entonces nosotros tenemos que estar concentrados durante 90 minutos, bien parados en defensa, manteniendo el arco en cero y aprovechando esas oportunidades que se nos presentan durante el partido. No, positivo o negativo, en cualquier momento te lo vas a enfrentar. Lo importante es hacerlo con la responsabilidad necesaria del caso, sabiendo que por algo son equipos que están peleando títulos, por algo Zamora quedó campeón, no fue por casualidad, sino por mérito del trabajo de un cuerpo técnico importante y de una cantidad de jugadores que se mata por el trabajo. Nosotros lo logramos hace 2 años, logramos a punto de trabajo, y queremos seguir trabajando de esa misma manera para lograr los objetivos. Bueno, era la voz de Miguel Mea Vitali, mejor conocido como Miki, jugador que es de bastante importancia y de peso para el camerino del conjunto crepuscular, hablando de lo que es ese duelo en la Carolina ante el Zamora. No hay que descuidarse, es lo que pedía, sobre todo en los minutos finales. Zamora tiene un hándicap y un récord importante de anotar goles y de ganar los partidos en esa misma situación. Así que el Deportivo Lara considera que mejoraron, que ya ajustaron. Difiere un poco en cuanto al tema de los errores. Sí, evidentemente en la primera fecha los goles vienen por errores, pero el Vigía no jugó mal, y mucho menos fue que desplegó un mejor fútbol después que marcó la diferencia. Creo que marca la diferencia con la forma como le jugó al Deportivo Lara, que no se esperaba esa situación. Y apartándome un poco también del tema, hablaba el propio Miki Vitali de la Liga de Loja. Se mantiene con vida este conjunto. Sí. Otro equipo que sin pena ni gloria ahí están peleando en la Copa internacionales. A nosotros nos cuesta todavía pensar que los equipos venezolanos hayan quedado prácticamente todos fuera de competencia, y que Mineros esté realmente
pendiendo de un hilo, ¿no? Luego de haber caído 2-0 en Asunción. Sí, sin duda alguna. Repasamos entonces lo que va a ser la jornada de número 3 del torneo de apertura. Hablamos también rápidamente de otros partidos. Aragua Fútbol Club va a recibir el sábado a las 7 de la noche en el Estadio Hermanos Gersi de Maracay al Trujillanos Fútbol Club. El Vigía recibe en el Ramón Gato Hernández al Atlético Venezuela, un Atlético Venezuela que va a ser su primer partido como visitante, marcha invicto además en este torneo de apertura. Hablamos del Caracas Carabobo. Yaracuyanos va a recibir en el Estadio Florentino Oropesa a un Estudiantes de Mérida que ha sido sorpresivo, ¿no? En este inicio del torneo de apertura ya llevan 4 puntos sumados, de la mano de Manuel Placente. Nadie se esperaba esto, ¿no? Del conjunto de Estudiantes de Mérida, pero bueno, ahí está el conjunto merideño peleando y tratando de hacer cosas bien. Ojo que en las 2 primeras jornadas le tocó contra rivales que se armaron muy bien, caso Aragua Fútbol Club, donde ganó, y Deportivo La Guaira, donde empató. Sí, yo creo que este conjunto de Estudiantes de Mérida, con sus limitaciones, va a ser muy complicado jugarla. Otro de los partidos, Zulia Fútbol Club recibe en el Estadio Pachencho Romero de Maracaibo a Llaneros de Guanare. El Deportivo Anzoátegui hará lo propio en Puerto La Cruz ante Tucanes de Amazonas. El Deportivo Táchira ante el Deportivo Petare, y el Zamora Fútbol Club recibe en La Carolina al Deportivo Lara. Esto es la jornada número 3, y hablamos también rápidamente de lo que va a ser la actuación de los venezolanos en el extranjero, una jornada que arranca el día de hoy también con algunos partidos para estos jugadores venezolanos que siguen dando de qué hablar, ¿no? Para el fútbol venezolano. Sí, el caso de ayer hay que rescatarlo. José Salomón Rondón marcó 2 tantos con el Rubin Kazán ante el Molde de Noruega. Europa League. En Europa League, un partido que se jugó en Noruega, y José Salomón Rondón llega a su 4º gol en lo que es la campaña en esta temporada, apenas en fase previa, ¿no? Si pasan a la ronda de fase de grupos, imaginamos que Salomón seguirá marcando. Esto es una competición que parece que la tiene ya bastante conocida, porque ha sido habitual que marque goles en Europa, y eso le permite estar en la vista de equipos grandes como el Borussia Dortmund, como el Chelsea, Liverpool y cualquier otro. Siempre con muchos rumores, ¿no? Salomón Rondón. Hoy la jornada de los venezolanos en el extranjero comienza con Miku Fedor, porque el Getafe estará recibiendo hoy a Almería en otra jornada de la Liga de la Primera División del fútbol español. El fin de semana el Bayer Leverkusen recibe al Borussia Mönchengladbach de Juan Arango en Alemania. El Twente de Roberto Rosales visita al Vitesse en la Liga Eredivisie del fútbol holandés. El Nantes de Fernando Aristeguieta, Gabriel Sichero y Osvaldo Vizcarrondo recibe nada más y nada menos que el Paris Saint-Germain. Así que partidazo. El Ajaccio de Grendy Peroso también en Francia recibe al Nice. El Delfines del Carmen en la segunda división del fútbol mexicano de Jesús La Pulga Gómez visita a Correcaminos. Enfrentaron a las ballenas. Las ballenas, Correcaminos, Delfines. Esto es una liga de zoológico. Puede ser. El Náutico visita al Bahía en la Liga de Brasil. Allí juega Ángelo Peña en el Náutico, claro está. El Columbus Crew de Bernardo Añor visita al Real Salt Lake en la primera división del fútbol de Estados Unidos. El Antofagasta de Marlon Fernández en Chile visita a la Universidad de Chile. El Arau de Alexander González visita al Lausanne Sport en la primera división del fútbol de Suiza. También Joseph Martínez en el mismo país visita al Sion con el Thun. El Grasshopper de Frank Felcher visita al Young Boys, mientras que el Fulham de Fernando Morevieta recibe nada más y nada menos que el Arsenal. Nada más. Se espera que Fernando Morevieta comience a tener minutos, ¿no? Sí, va a debutar. El Arsenal está pensando en ceder a Podolski, al jugador alemán, así que bueno, un dolor de cabeza menos para Fernando Morevieta. Y curiosamente, hablando rápido, porque nos tenemos que ir, ese John Boyce, que el año pasado le fue tan mal, hoy en día es el líder del torneo suizo. La extrañeza de esta liga de Suiza, ¿no? Siempre lo decimos. Sí. El Asteras Trípolis de Dani Hernández y de Francisco Paul va a visitar al Platanias, esto es en Grecia, mientras que en Portugal el Río Ave de Jonathan del Valle recibe al Vitoria Setúbal. El Rubán en Rusia de Salomón Rondón recibe en esta oportunidad al Krylia Sovetov, esto es en el fútbol de Rusia, mientras que el Deportivo Quito de Luis Manuel Seijas, quien se espera que sea titular este fin de semana, va a enfrentar a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, así que un derbi allí de la capital. Capitalino en Ecuador. Sin duda alguna. Nosotros ahora sí tenemos que irnos, invitándolos a que nos acompañen el próximo lunes de 12:30 a 1:30 y por supuesto que acudan a los estadios este fin de semana.
En la dirección de la estación estuvo la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López, en los controles en esta segunda mitad.